Buenísimos días, tardes y noches. No puedo hablar muy alto porque sigo en el hostal, que por cierto ha sido el mejor alojamiento de todo el viaje. Yo no daba un duro, pero ha estado genial, genial. Y ahora tenemos 2 horas de viaje por delante para cruzar desde Carolina del Norte hacia Tennessee, y ahí vamos a visitar uno de los mejores parques temáticos del mundo, o al menos es considerado por muchos uno de los mejores parques temáticos del mundo. Es muy especial, por eso lo dejé para el último día de este viaje y ya os explicaré un poquito más al respecto. ¡Vámonos! Ya hemos llegado al parking de Dollywood. Esa es la sorpresa que tenía para vosotros. Dollywood es un parque muy especial, lo que os he dicho, considerado de los mejores. Y quizás os suene el nombre Dolly Parton, una cantante de country, también ha sido actriz, ha hecho muchas cosas en su carrera, pero es muy famosa, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y este parque está literalmente tematizado sobre ella y sobre su vida. Abrió en 1961 como una pequeña atracción turística con un par de cositas, tenía un tren, tenía un salón y alguna cosa más. Luego lo compró una empresa un poquito más grande y finalmente en 1986 Dolly Parton decidió comprar una parte de este parque porque ella nació y creció en estas tierras y quería un lugar donde todas las familias pudiesen disfrutar en su tierra natal. Desde ese momento pasó a llamarse Dollywood y en estas últimas décadas no ha hecho más que crecer y crecer, convirtiéndose en la atracción turística más visitada de todo el estado de Tennessee. Y hoy estoy muy emocionado porque este parque no solo son montañas rusas, que es lo que hemos estado haciendo sobre todo hasta ahora. Aquí hay muy buena comida, hay muy buenos espectáculos, es un parque temático en toda regla, más parecido igual a un Disney y a un Universal que a un Six Flags. Además, Dollywood ha ganado un montón de Golden Ticket Awards a lo largo de su historia por espectáculos, montañas rusas, eventos, así que hoy tenemos muchísimo que ver. Para llegar del parking al parque tienen un tram habilitado, lo cual ya es una diferencia de lo que hemos estado experimentando estos días. Me imagino que lo del tram será porque el parque está bastante lejos. Estoy viendo que las montañas rusas están al fondo, así que se agradece. Hoy me va a explotar la cabeza, estoy bastante sobrepasado por todo lo que estoy viendo, no sé por dónde empezar. Hemos entrado por el South Street, que es la entrada del parque literalmente. Ahí no hay ninguna atracción, hay edificios muy bonitos, con tiendas, algún que otro restaurante, buenas oportunidades para sacarse fotos ahí. Y tirando a mano derecha, lo primero que encontramos es la Dolly Parton Experience, que es literalmente todo sobre Dolly Parton. Si eres fan de Dolly Parton, este es tu paraíso. Y esto que hay aquí detrás mío es algo muy especial porque es un bus que ha utilizado Dolly Parton para algunos de sus tours y se puede entrar a verlo, o sea que ahí vamos primero. El bus tiene una matrícula con la cara de Dolly Parton. They used this bus between 94 and 2009. So in the 15 years that she used this bus, she wrote a lot of her songs back there in that room. But on the back cabinet there, that's her Bible. To the left of that's a picture of her mom and dad. And then to the right of the Bible, the smaller frame, that would be her Uncle Jake and his family.
That is the gentleman that got her started into music. Have a good day. Y me he fijado que están celebrando el Summer Celebration. No sé si tienen algo especial, me imagino que sí. No sé si será algo de comida. Igualmente es que hay tantas cosas clásicas de este parque de comida. Y como no, no podríamos empezar de otra manera que no sea probando el Cinnamon Bread, que es el producto estrella. Que hay gente que viene solo aquí para comer Cinnamon Bread, que no es otra cosa que pan de canela, pero al parecer aquí lo hacen de una manera única y atrae a muchísima gente. Aquí está Dolly Parton. Va, venga, que no era tan malo, He tenido que dar bastantes vueltas, pero ahí está, el Cinnamon Bread. Estoy esperando en la fila para que me lo entreguen y ya huele delicioso. Esto tiene pinta de que hoy va a haber calorías. No me han dado todavía el pan y ya me han dado esto que es puro azúcar. Pero a ver, espérate un momento, que esto es enorme. Yo pensaba que iba a ser un trocito de pan. O sea, que hay pan para una familia. No os voy a engañar, tengo miedo. Nada, me lo voy a acabar. Yo creo que me lo voy a acabar todo. Si sabe igual que huele, esto me lo acabo entero. Luego, aparte de lo que os comentaba, os dan esto que es literalmente azúcar en salsa. Lo primero lo voy a probar sin el frosting de azúcar. A ver qué tal. Creo que me han venido a ver Los Ángeles. Qué peligro, y me voy a tener que acabar todo esto. Ya solo por esto merece la pena venir. Pero esto es más para 2 o 3 personas. Vale, ahora vamos a untarlo. Muy dulce, muy dulce. Si te gusta el dulce, y obviamente te tienen que gustar también la canela, te va a encantar. Para que lo veáis un poquito mejor, no he dejado ni las migas. Menos mal que no ponen las calorías, porque eso fácil puede tener 2000 calorías. Hablemos de atracciones y específicamente de montañas rusas. Aquí hay muy buenas montañas rusas, probablemente algunas de las mejores del mundo, pero lo más importante de muchas de ellas es cómo interactúan con el terreno. Recordad que estamos entre las montañas, entre árboles. Esto no es un parque llano como los que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, no todos. Busch Gardens sí que tenía un poco de montaña, pero esto es ya llevado al extremo. Lightning Rod fue la inversión más grande que Dollywood ha hecho en su vida. Es una RMC, que ya os expliqué el otro día lo que era, y cuando abrió fue la montaña rusa de madera más rápida del mundo. Abrió en 2016, pero en 2021 fue completamente remodelada porque el sistema que utilizaba para ser propulsada daba muchísimos fallos. De hecho, fue la primera montaña rusa de madera en el mundo en utilizar un sistema de propulsión y encima en ascenso, pero daba muchísimos problemas y al final costaba muchísimo dinero. Se pasaba más tiempo estropeada que funcionando, con lo cual Dollywood decidió en 2021 cambiarle el sistema y poner un sistema de correas tradicional para subirla hasta arriba y ya está. Para mí una pena no haberla podido probar como fue concebida originalmente, con ese lanzamiento propulsado, pero bueno, es mejor esto que nada. Lightning Rod es una pasada, le voy a dar muchos créditos, tenía muchas ganas de probarla, probablemente más que muchas otras solo por lo icónica que es, pero
en cierto modo me ha decepcionado un poco. Por ejemplo, Twisted Timbers en King's Dominion me gustó bastante más que Lightning Rods, porque yo creo que Lightning Rod ya se nota que es una de estas RMC más viejillas, no ha envejecido muy bien, sobre todo en la fila de atrás. Me he montado 3 veces, 2 en la fila de atrás, 1 en la de adelante. Las 2 de la fila de atrás ha habido un par de elementos que por poco se me sale el corazón por la boca. Sobre todo un elemento valle hacia el principio, justo abajo del todo, que bota bastante. Me imagino que cuando abrió y con la lanzadera hacia arriba, eso tenía que ser otra cosa completamente diferente. Aprovechando que estoy a la entrada del parque, voy a acercarme al tren, que es uno de los clásicos que lleva desde la apertura del parque aquí. Creo que está por aquí porque lo he escuchado varias veces, se escucha por todos lados, la locomotora esa hace muchísimo ruido. He preguntado y me han dicho que el siguiente tren es a las 2 de la tarde, es la 1:15, es decir, quedan 45 minutos. Entonces, para matar el tiempo voy a volver a The Dolly Parton Experience, porque hay un par de cosas más de Dolly Parton ahí para ver. Por el camino me he encontrado esta tienda de Dolly Parton e insisto, si eres fan de Dolly Parton, este lugar es el cielo. Todo lo que te puedas imaginar de Dolly Parton lo tienes aquí. Si alguna vez has soñado con tener un Funko Pop de Dolly Parton, aquí también lo tienen. Y por lo que veo, no solo de Dolly Parton, de música americana en general, pero sobre todo de country. Esta espátula con forma de guitarra me parece brillante también. Y lo mejor es que todo se siente muy auténtico. No es... Ahí está el tren, a eso me refería. Lo que decías, todo se siente muy auténtico, no se siente un megaparque así estilo Disney o Universal. Es todo como muy casero, tiene una vibra muy interesante. Vale, acabo de preguntar en la puerta y me han dicho que este es el museo de la vida de Dolly Parton. Estoy leyendo aquí que su primera actuación a lo grande fue en un reality show presentado por Johnny Cash, que le presentó diciendo que si no le sacaba su padre se iba a enfadar. Me ha comentado la chica de la entrada también que esta es la única foto de todo el museo donde sale Dolly Parton con su esposo. Las guitarras, de momento, lo más impresionante de todo. No soy yo muy fan de Dolly Parton, pero el museo está muy interesante. Al final es historia de la música en Estados Unidos. He investigado un poco al respecto del Dollywood Express, del tren, y en efecto es la atracción más antigua que abrió con el parque en 1961, incluso antes de que esto se llamase Dollywood. El parque se llamaba Rebel Railroad. Y algo curioso es que siguen utilizando las mismas locomotoras a vapor desde que abrió el parque hace más de 50 años. Y si lo que he leído es correcto, una locomotora de estas consume al día 5 toneladas de carbón. Un paseo muy majo en el tren.
me parece muchísimo, y lo siento mucho Disney, pero me parece muchísimo más original que el de Disney. En general todo, ya os he dicho, en este parque se siente bastante original. Hasta ahora solo hemos explorado la parte de abajo del parque, la entrada, vamos a decir, pero es que si sigues la montaña para arriba hay mucho más. De hecho, todas las montañas rusas están en la zona de arriba. Es increíble que tengan aquí a los Blacksmiths igual que hace 60 años. Estoy en busca de Tennessee Tornado, que es una de las especiales del parque porque está catalogada como una de las mejores arrows del mundo. Ya probamos el otro día Loch Ness Monster, que yo creo que es una de las mejores, al menos de las que he probado yo. Entonces creo que esto va a ser un cara a cara entre esas dos. Y ya solo por el paisaje de este parque, si juega bien con el terreno, tiene las de ganar, ¿eh? Ya solo se va a llevar el punto porque es la arrow con el looping más grande del mundo. Vale, esta va a ser difícil de juzgar porque creo que comparar Loch Ness Monster con Tennessee Tornado es como comparar manzanas con peras. No tiene nada que ver. Esta es muchísimo más corta, lo primero, me hubiese gustado que fuese un poco más larga, pero es muchísimo más suave y eso ya es raro en una arrow, porque las arrows suelen ser un poquito agresivas, sobre todo en las transiciones, y esta, oye, la mejor, obviamente, que he probado. Entiendo por qué dicen que es la mejor, por eso. Ahora, Loch Ness Monster me parece una experiencia un poco más completa porque tiene una parte exterior, una parte interior, con pantallas y aparte es un poco más larga. Hemos llegado al punto más popular del parque, que es donde está la montaña rusa Wild Eagle. Es la que más da que hablar, la gente todo el rato, si habla contigo te pregunta, ¿te has montado en The Eagle? Es como la favorita de toda la gente. Wild Eagle es una Wing Coaster B&M parecida a Rapterra que vimos el otro día en King's Dominion, pero esta, como la mayoría de montañas rusas en este parque, abraza muy bien el terreno y juega muy bien con él, dándole yo creo ese punto especial. Ya he dado 3 vueltas en Wild Eagle y creo que puedo decir que es una muy buena montaña rusa. Como montaña rusa principal del parque se me queda un pelín corta, pero es muy buena. Su punto más fuerte son las vistas, obviamente el paisaje de las montañas, de todo el parque. Es que yo creo que ese es el punto más fuerte en general del parque, pero Wild Eagle lo aprovecha muy bien. Y aunque te menea un poquito más que Rapterra, tiene un poquito más de traqueteo, no es lo suficiente como para hacer que la experiencia sea mala, se disfruta mucho y además te saca unas buenas fuerzas G en algunos puntos. Y luego aparte me ha encantado el diseño de los trenes con águilas encima de los vagones, porque cuando vas atrás y vas viendo todas las águilas por encima de los montes, la imagen es muy bonita.
Y como estaba justo delante de Wild Eagle, me he venido a Fire Chaser Express, que es una montaña rusa familiar de Gerstlauer, pero vengo con poco conocimiento de esta montaña rusa. Creo que hace muchos años vi un vídeo, pero ya ni me acuerdo. Creo que a lo largo de estos 4 días he encontrado uno de los propósitos en mi vida, y es luchar por más Single Rider Lines. Que no puede ser que vayan a asientos vacíos, habiendo gente como yo esperando en la fila. Hay que ser más eficiente. Se hace raro que todos los trenes entren y salgan por el mismo sitio. Es una vía sin final. Fire Chaser Express es de las mejores montañas rusas familiares que he probado. Es verdad que no soy súper fan del fabricante, sobre todo para este modelo de montaña rusa, pero esta vez han conseguido crear una experiencia muy completa, con partes hacia adelante, hacia atrás. Hay también como un momento que hay una escena. Yo creo que había algún efecto que no estaba funcionando, pero muy impresionante igualmente. Pero ¿quiénes sois vosotros? ¡Qué cositas más lindas! No me canso de grabar cosas en este parque. Mire para donde mires, hay algo. Hay siempre algo que te entretiene, algo para grabar. Esto me recuerda muchísimo a uno que había exactamente igual en Portaventura. Acabo de desbloquear unos recuerdos que tenía ahí guardados y ni me acordaba. Ok, ya te encontré lo que estaba buscando. Algo más de comer. What is the most popular option here? Like the lumberjack meat pizza, that's the go-to? Right now, I would say the chicken Alfredo. Chicken Alfredo, you think it's like the go-to here? Right now for this season, because it's a summer celebration. All right. I would have then And the a... Cobb salad, actually. And the Cobb salad. I think I'm gonna have the personal chicken Alfredo pizza. Yeah, thank you. Like onion? Oh yes, I do. I asked because some persons came and didn't want it. They were not too happy about it, but... It's okay, it's okay. So the Alfredo pizza is on the top, on the left side. You can just go ahead and grab that. All right, awesome, thank you. Vale, esto es súper sencillo, simplemente te acercas, agarras tu pizza y ya está. Una pizza personal, yo creo que de un tamaño adecuado son 14,39. Esta es la Lumberjack Pizza y por lo que tengo entendido la gente la ama, se vuelve loca. Hay gente tirándose del pelo ahí en la puerta para que no se acaben. No sé muy bien por qué, nunca he entendido muy bien por qué. En la foto se ve bastante normal. Ahora mismo la tengo aquí delante, a ver por qué hay tanto escándalo. Comparada con tu pizza de parque así normal, de día a día, esto es buena calidad. Es muy buena calidad. Está muy buena. El queso, no sé qué queso es, pero está buenísimo. Mirad esto. Esto es pornografía gastronómica. De momento, completamente justificado que este sea uno de los parques con mejor comida del mundo. Estoy entrando en Mystery Mine, que es del mismo fabricante que ha hecho la montaña rusa familiar en la que nos hemos montado antes. Desde fuera se ve muy impresionante la estructura y por lo que recuerdo creo que la mayor parte de la atracción ocurre dentro de un edificio. Now, Mr. Mine now, so I don't know what I
a decir bastante claro. Me encanta la atracción, no me gusta la montaña rusa. No sé si se ha entendido. Es lo que decía antes, simplemente no soy fan de este fabricante. La primera parte de la montaña rusa estás todo el rato con el cuello tieso para intentar no pegarte con la cabeza. Lo que digo, la atracción es muy buena, la idea es muy buena, la tematización es muy buena, hay incluso un efecto de fuego que no lo he visto venir. Y la segunda parte, de lo malo no está tan mal. Es más suavecita, pero es que la primera... La he hecho 2 veces y ya no sé si la voy a repetir hoy. Yo creo que hay cosas que son más repetibles en este parque que Mystery Mine. Y aún nos falta uno de los titanes de Dollywood por ver, que es Thunderhead, la montaña rusa de madera por excelencia. No Lightning Rod, porque esa es una híbrida, esta es 100% de madera. Abrió en 2004 y está fabricada por CGI, uno de los mejores fabricantes de montañas rusas de madera. Y en 2005 y 2006 ganó el Golden Ticket Award a la mejor montaña rusa de madera, así que no estamos hablando de una cualquiera. Buenísima, buenísima, me ha encantado. No es la mejor del mundo, pero es muy divertida. Es de estas que no te dejas respirar en ningún momento. De repente vas para arriba, luego vas para arriba y para el lado. Tienes airtime lateral, por aquí, por allá. Y como con todas, el paisaje obviamente es un plus. Me hubiese gustado montarme más de 2 veces, pero he escuchado que esta noche hay un show de fuegos artificiales y drones y todavía nos falta una zona entera por ver. Entonces he dicho, uff, muy justo, porque ya se me está empezando a hacer tarde. Esta es la zona que nos falta, se llama Wildwood Grove. Es la zona más nueva de Dollywood y por lo que tengo entendido está enfocada principalmente a niños, pero tiene 2 montañas rusas familiares que están bastante bien. Una de esas 2 montañas rusas se llama Big Bear, me acabo de montar en ella y es probablemente la mejor montaña rusa del parque. Es súper larga y aparte es hiper suave. Se nota que es una de las más nuevas también, pero solo me he podido montar una vez y ahora estoy corriendo para intentar llegar a un espectáculo que hay en la otra punta del parque. No sé si voy a llegar, me quedan como 5 minutos. Pensaba que no iba a llegar, pero sí he llegado. El espectáculo se llama Heartsong y creo que va sobre algo de las Smoky Mountains y que Dolly Parton te lo presenta o algo así. Vale, para mi sorpresa no era un espectáculo, era una película, yo creo que producida por Dolly Parton, donde te explica su infancia y lo importante que es para ella las Smoky Mountains. Se ve que la peli tiene más años que Matusalem, pero me ha gustado bastante, creo que transmite muy bien lo que siente por las Smoky Mountains y lo que significa este estilo de vida en esta zona de Estados Unidos rural de Tennessee.
Y Dollywood ahora mismo también está haciendo un show de fuegos artificiales y drones cada noche de verano, así que vamos a tener suerte de poder verlo. Something's wrong, making it important to be the first in line. So when the cookie crumbles, the best piece they will find. Oh, we're racing to a red line. It's right there before our eyes, somehow hidden in plain sight. Swear free, I'm just as bad as you, and sometimes worries you see. But all this crazy, right? I'm looking for the breaks. Come join me in the search. I think that's what it takes. Oh, we're racing to a red line. It's right there before No se me ocurre mejor manera de despedir estos 4 días que con un show como ese, increíble. No se queda cortísimo de un show de Disney. Es verdad que no tienen un castillo, pero ese es el mejor show de drones que yo he visto nunca. Me encanta cómo encima hacen homenaje a las montañas rusas que hemos estado montando hoy, que hemos mencionado, que hemos comentado. La verdad, Dollywood, de 10, de 10. Ese show es de 10. Al final se me ha echado el tiempo encima y no he podido probar todo lo que quería, pero antes de marchar me he comprado un trozo de una tarta de manzana que quería probar, aunque no me va a dar tiempo a comerla porque el parque ya ha cerrado. Igualmente sí os la quería enseñar para que la veáis. Ya he salido del parque y estoy aquí sentado en unos bancos que hay en la salida y quiero aprovechar para hacer un resumen del día y del viaje. De Dollywood no puedo decir nada más que increíble, ya sé que me repito mucho, pero este parque es de clase mundial. Ya sé que el parque al final tiene un tema muy específico, Dolly Parton, esta historia americana sureña y su vida y la música country, pero al final el parque tiene algo para todos los públicos. Si estás buscando adrenalina vas a encontrar algo aquí, si estás buscando algo más calmado también. Tiene muy buena comida, buena música, buenos espectáculos. Es una definición muy buena de parque temático. A mí personalmente me ha gustado tanto que hasta en algunos momentos he estado pensando en salir de aquí hoy con el pase anual. Ya el último pensamiento que se me ha pasado hoy por la cabeza es como muchos parques temáticos del mundo intentan recrear la cultura estadounidense a través del lejano oeste. Y yo creo que van mal encaminados porque esto que hace Dollywood para mí es perfecto, es la manera perfecta de conocer al menos una parte de la cultura sureña estadounidense, de la música country, de la música americana. Es exquisito. Así que en general le voy a dar un 10, un sobresaliente con honores a Dollywood. En cuanto al viaje, yo me lo he pasado de lujo, espero que vosotros también lo hayáis disfrutado como yo lo he disfrutado. Ha sido una matada, pero tengo muchos otros viajes en mente pensados y no me voy a chantar, voy a seguir adelante con ellos. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final, suscribíos, darle like
like y por favor comentad todo lo que queráis, preguntas, sugerencias, si queréis que vaya a un parque específico o que haga algún tipo de reto, cualquier cosa, yo siempre puedo investigar y hacer lo que vosotros queráis. Y por el momento nos vemos pronto con más aventuras. Hasta otra.